Muy buenas a todos, señoras y señores, y bienvenidos. El día de hoy vamos a continuar un poco el tema que estaba tocando el día de ayer, pero vamos a extenderlo un poco más. El día de ayer estaba hablando sobre lo que era lo del lip syncing o sincronía de labios, y hablando un poquito sobre la historia de las personas que no cantan o en presentaciones en vivo o no cantan a veces ni siquiera en los álbumes y tienen otra persona que canta por ellos, o las personas simplemente graban algo en un estudio de grabación y van a una presentación en público y simplemente ponen play y simplemente se escucha eso en el público. Y eso es supremamente común, eso es extremadamente común y eso lleva sucediendo durante años, durante como 30 años o más. Y súper buenos artistas que hay en el mundo lo hacen también. Todas las personas lo hacen y especialmente, como ya mencioné el día de ayer, también eso resulta porque las expectativas del público son extremadamente altas y el público quiere, por ejemplo, escuchar un concierto sin errores, perfecto, con un perfecto audio, sin no sé qué. Y eso es muy difícil de lograr, porque cuando las personas llegan a tocar cualquier tipo de concierto, cometen errores. Eso es completamente común. Se les olvidan las canciones, cometen errores y el público no quiere escuchar eso. Entonces, ¿la solución cuál es? Pues darle al público lo que quiere. Si el público lo que quiere es basura, dale basura. El público va a escuchar un concierto en vivo, pero en el que los músicos no están tocando en vivo. Y hoy voy a hablar un poquito de lo que no son cantantes, sino lo que son, por ejemplo, instrumentistas. Y es un aspecto que obviamente yo no estoy de acuerdo, pero entiendo también que es un aspecto necesario. Casi el 100% de videos que ustedes ven en redes sociales, los músicos no están tocando. Los músicos parecen que están tocando guitarra y no es la guitarra, es otra guitarra. Lo mismo que hacen los cantantes, simplemente ponen una grabación porque obviamente que se vea muy bien y que se escuche muy bien. Y eso es muy difícil de lograr. Cuando tú ves una grabación de un músico y se escucha muy bien y se ve muy bien, eso es extremadamente difícil. Cuando ustedes escuchan una orquesta por televisión, la mayoría de las veces suena mal. Para poder grabar una orquesta, eso requiere muchísimo dinero. Por esa razón, cuando ustedes prenden la televisión y escuchan una orquesta, ya sea en vivo, ya sea grabada, suena súper mal. Escuchan la orquesta, suena súper mal y usted como que, esa cosa suena súper mal. En cambio, ponen una canción de reggaetón total y suena súper bien. Suena bien. El sonido es completamente diferente. Y es una de las cosas que es interesante porque el reggaetón no tiene nada de sonido que sea natural. Puro sonido artificial y puras computadoras y ni siquiera las voces, todo es artificial, todo es procesado. Pero en cambio los instrumentistas cuando están tocando en una orquesta, están tocando. Y hay un micrófono que los está grabando directamente y suena mal. Si usted lo que quiere hacer es grabar un instrumento y poner un micrófono y grabarse, eso suena mal. Porque hay cantidad de errores. Entonces lo que hacen los músicos es opción número uno, que es grabar. No son músicos profesionales, entonces no tienen que tocar eso en un escenario. Ellos lo tocan en su casa. Entonces ellos pueden tomar 500 tomas. Hay personas que hacen 100 tomas, 200 tomas para que les salgan 15 segundos de música bien. Y después en ese momento la publican. Y tú me dices como que, wow, eso suena maravilloso. Claro, porque la persona acaba de tomar 200 tomas para que le salga 15 segundos bien. Entonces la persona definitivamente no puede ir a tocar un concierto en vivo, porque no puede tocar. Otro aspecto que sucede mucho con músicos que, por ejemplo, tocan instrumentos, es que ellos tocan más lento, graban lento y le suben la velocidad a la grabación. Entonces, cuando ustedes escuchan una canción que es como que, wow, súper ágil, mira cómo toca de rápido el instrumento, así de espectacular, existe la posibilidad de que el tipo haya grabado antes y el tipo simplemente esté haciendo mímica. Existe la posibilidad de que el tipo haya tocado la mitad de velocidad y le haya subido la velocidad. Existe la posibilidad de que todo esté grabado en un programa de computadora y el tipo ni siquiera está tocando, sino está haciendo completamente mímica y ni siquiera tocó, ni siquiera grabó él. Bueno, ¿y cuál es el problema con eso? Entiendo que visualmente y el trabajo, y tú estás mostrando un trabajo, pero tú estás mostrando un trabajo que ni siquiera es tuyo. Tú estás mostrando una habilidad, algo que tú no tienes habilidad. Para mí es un poco raro, es como que ir a Ikea y comprar una mesa y después decir como que mira, hice una mesa. ¿Qué significa eso? Que la hiciste tú, la hice yo, no, la hice. Entonces estás como que atribuyéndote habilidades tuyas que ni siquiera son. Y el problema más grande que sucede en eso es cuando los músicos, por ejemplo, tocan en vivo. Entonces muchas veces, como vimos, como estaba hablando ayer, esa cosa del lip syncing,
Sucede exactamente igual, pero por ejemplo con músicos que tocan instrumentos en vivo y los instrumentistas ni siquiera están tocando. Porque una cosa es utilizar backing track, que es un tema que por ejemplo yo iba a tocar otro día, que es un backing track, y otra cosa es simplemente fingir en vivo que tú estás tocando las piezas. Porque el backing track ni siquiera finge en vivo. El backing track tiene la ayuda de otros instrumentos. En cambio, por ejemplo, cuando yo toco un instrumento y ni siquiera estoy tocando el instrumento, eso es un poco raro. Cuando los músicos agarran y graban algo, por ejemplo, en redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube y lo que sea, y salen tocando, digamos que hay una forma relativamente sencilla de ver si los músicos realmente están tocando o no tocando. Para mí como músico es muy fácil ver si los músicos están tocando. Si se ve bien y suena bien, normalmente no están tocando. Porque el lograr que se escuche bien y que suene bien sin errores, tienes que tener un absoluto presupuesto extremadamente grande. Porque las cámaras que tienes que tener y los el equipo de grabación que tienes que tener es exorbitantemente alto. Es carísimo. Miles de dólares. Pues la solución es muy sencilla. Graba primero el sonido, después grabas el video y los pegas los dos. Y eso es mucho más fácil que grabar todo inmediatamente. El estudio, también el área en la que tú estás grabando, tiene que estar diseñada para que tú puedas grabar. Entonces cuando ustedes ven, por ejemplo, un violinista, un guitarrista tocando al aire libre, eso es completamente falso. Porque el tipo de grabadoras de sonido que ustedes necesitan para captar sonido en vivo son extremadamente potentes y difíciles de captar. Por ejemplo, cuando ustedes ven un músico tocando en un parque, o por ejemplo tocando en una playa, o tocando en eso es falso, obviamente. Completamente falso. El músico no está tocando porque cortar por completo el sonido por ejemplo, de la playa, o por el que no se escuche nada de playa, sino se escucha solamente el sonido de la guitarra sonando, eso no se puede. Yo cuando era más pequeño pensaba que todo lo grababan inmediatamente. Yo no sabía que, por ejemplo, grababan siempre el audio y después grababan el video. Y que todo lo que eran, por ejemplo, videos musicales, incluso en MTV, todo eso, las personas, yo no caía en cuenta que las personas ni siquiera estaban tocando. Me di cuenta que todo el mundo lo hace. Y prácticamente me di cuenta que todo lo que nosotros consumimos en un día a día, de ver cualquier persona, cualquier artista, cualquier músico haciendo cualquier cosa, existe más del 50% que sea falso. Lo que me refiero a que sea completamente falso es que es pregrabado y el video está montado después encima. Por eso las redes sociales están plagadas de músicos que simplemente no están tocando y los músicos y nadie se da cuenta. Tienen una cuenta de Instagram o de YouTube o lo que sea con millones de personas siguiendo el canal y las personas ni siquiera tocan. Y el público en general no se da cuenta, no sabe qué tiene que escuchar, no sabe qué tiene que ver. Entonces ven y escuchan esas cosas y dicen, bueno, yo no veo ningún problema con eso. Y para terminar, pues obviamente voy a tocar muchos artistas que por ejemplo salen tocando en vivo que no tocan, simplemente es una gran decepción. Imagínate, por ejemplo, por un segundo, imagínate que vas a escuchar la gira de Han en un concierto en vivo y resulta que es una grabación, que ella no toca. O sea, el nivel de decepción tan grande es absurdo. No, o sea, pero en cambio en el pop y en mucha otra música, incluso en el rock era una música que muchas personas respetaban mucho. Yo, por ejemplo, respetaba mucho porque los músicos siempre tocan. Los músicos conectan sus guitarras y tocan. Y el pop siempre era pregrabado y yo toco las piezas con uso de una computadora. Entonces conecto la computadora y salgo cantando y todo el sonido, no hay músicos, todo el sonido viene de la computadora. Y a veces incluso la voz llega de la computadora y la persona está. Así que eso es todo por hoy. Espero que haya sido interesante y nos vemos más adelante. Cuídense mucho.